días a todos y a todas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues damos inicio a esta segunda mesa que tiene por temática explorar y escuchar buenas prácticas y desafíos para la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Ahora, posteriormente de la primera mesa que tuvo por objetivo escuchar de primera mano de las personas con discapacidad, pues las barreras que están enfrentando, sus experiencias, pues esta mesa tiene como objetivo ahora explorar un poco el lado al interior de las instituciones y empresas que ya se encuentran haciendo esfuerzos por promover una política de inclusión laboral de personas con discapacidad. Primeramente, me permito presentarme. Mi nombre es Jessica Rodríguez, soy subdirectora en la Dirección de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad en la Suprema Corte. Soy una mujer joven, de estatura mediana, tez blanca, cabello oscuro, largo, delgada. Y aquí a mi derecha tengo a una de nuestras ponentes, su nombre es Tania Zurita Macías. Ella es psicóloga y analista de atracción de talento en GNP México. De mi lado izquierdo tengo a Mónica Gómez Ruiz. Ella es subgerente de género, diversidad e inclusión en el Banco de México. Y a su izquierda está María José Morales García y ella es directora general de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, sin más, primeramente les doy la palabra, si gustan presentarse para dar comienzo a esta segunda mesa. Adelante, Tania. Si nos quieres platicar también un poquito de ti, qué haces en GNP México para que tengan un contexto. Claro que Gracias. sí. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias por la invitación. Pues bueno, me presento. Mi nombre es Tania Zurita. Soy psicóloga de formación. Estoy, como bien dicen, en la parte de atracción de talento de GNP Seguros. Me describo brevemente. Soy una persona de estatura baja, mido aproximadamente 1,20. Uso una andadera. El día de hoy vengo vestida con una blusa color azul claro de cuello alto, pantalón negro, un saco igualmente azul moteadito, ¿no? Que trae como tonos grises también. Uso lentes, ¿no? Y vengo peinada con una media cola. Y bueno, ¿qué hago dentro de GNP o dentro de mi formación? Yo ya tengo aproximadamente unos casi 15 años tocando estos temas de inclusión, tanto laboral, tanto académico y todos estos ámbitos de inclusión. Justo fui como promotora de derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, actualmente estoy como parte del analista de reclutamiento y selección de personal dentro de GNP a nivel nacional. Entonces, ahorita pues el tema vamos a explorar un poquito qué hacemos como buenas prácticas o como políticas dentro de la empresa. Muchísimas gracias, Tania, y bienvenida. Gracias. Adelante, Mónica. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas, todes. Mi nombre es Mónica. Antes de presentarme, quisiera agradecer a la Suprema Corte de Justicia y también al equipo de la Dirección de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a Mariana y de su equipo, por esta invitación. Estamos muy agradecidas desde el banco en participar en estos foros. Mi nombre es Mónica, como les mencionaba. Soy una mujer joven, delgada, alta. El día de hoy visto de negro. Me desempeño en el Banco de México desde hace 6, casi 7 años en el área de diversidad, género e inclusión. Y pues es un gusto estar hoy con ustedes para platicarles qué hemos hecho desde el banco, cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando y pues tener este foro para, para entender cómo podemos ayudar a la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Muchas gracias. Gracias, Mónica, bienvenida. Adelante, María José. Pues muy buenos días a todas y todos. Yo soy María José Morales García y bueno, antes que nada quiero agradecer también la invitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente pues también al equipo de Mariana Díaz, a quien ya tuvimos la oportunidad de escuchar en alguna ocasión en el IFT, a su Dirección de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, contarles un poco sobre mí, describirme. El día de hoy
Traigo un suéter de color negro de cuello alto y encima una chamarra verde oscuro. Uso anteojos, tengo el pelo más o menos al tamaño de los hombros. Soy una mujer de edad mediana, edad media, edad mediana, más bien, y pues me da muchísimo gusto estar con ustedes. Yo trabajo en el IFT desde finales del 2017. Como les mencionaron, estoy a cargo de la Dirección de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión. Me tocó echar a andar esta área y lo que hacemos es promover los derechos de las mujeres del instituto a través de acciones de capacitación, de promoción, digamos, promover sus habilidades blandas. Y me siento muy orgullosa porque también desde 2019 hemos emitido convocatorias especiales para personas con discapacidad que están respaldadas por una política institucional que se fundó ahí en el IFT ese mismo año. Entonces, bueno, pues esa soy yo. Muchas gracias, María José, y bienvenida. Pues bueno, preparamos algunas preguntas para conocer exactamente qué es lo que se está haciendo al interior de estas instituciones y de la compañía GNP. Y en este sentido, doy comienzo con la primera pregunta. Les vamos a dar 5 minutos a cada una para que nos compartan sus respuestas y reflexiones. Y comienzo por preguntarles de una manera muy genérica, con base en lo que ya escuchamos también de parte de las personas con discapacidad y la experiencia que ustedes han tenido al interior de las instituciones, ¿qué elementos consideran ustedes que una política de inclusión de personas con discapacidad debe de tener para que sea efectiva y así evitar esta inclusión como de plástico que ya nos mencionaba Violeta en la mesa anterior? Adelante, Tania, te escuchamos. Muchas gracias. Pues bueno, dentro de mi experiencia o dentro de lo que hacemos en GNP, por ejemplo, es que el programa tiene ya 10 años, ¿no? Acaba de cumplir 10 años todo el programa que se inició. Inicialmente sí se comenzó a tener plazas exclusivas, ¿no? Para personas con discapacidad. Eran plazas obviamente pequeñas porque no sabían cómo comenzar todo este proyecto, todo este programa. Eran plazas exclusivamente para capturistas, auxiliares administrativos o asesores telefónicos. Conforme se ha ido avanzando en el tiempo, pues se ha visto que las personas con discapacidad pues no solo tienen esas habilidades, ¿no? Como decían, no solamente vamos a enfrascar a las personas dentro de ciertos puestos y ya se ha estado abriendo en general, ¿no? Todos los niveles o todos los puestos dentro de la institución. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en esta parte lo que hacemos es introducir al colaborador, ¿no? Como cualquier persona, haciéndole la entrevista inicial, haciéndole sus pruebas, haciendo todo el proceso de selección normal o regular que se está haciendo con cualquier otra persona. Cuando yo entré me decían, es que de psicométricos a ellos no se les aplica. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no se les va a aplicar? No, pues porque se estresan y en el trabajo no te vas a estresar, ¿no? Entonces, pues ahí como que fui rompiendo ese tipo de paradigmas o de barreras, ¿no? Que decían, es que ellos no, porque, híjole, se les va a complicar, pues sí, y en el trabajo y en la vida se te complica todo, ¿no? Entonces hay que ir rompiendo todo ese tipo de estereotipos. Se empezaron a abrir este tipo de cosas. Obviamente la inclusión va desde justo los ajustes razonables que se tienen que hacer para cada tipo de discapacidad y no solo para cada tipo de discapacidad. Siempre resalto mucho que las personas, aunque tengamos una discapacidad motriz, una discapacidad visual o una discapacidad auditiva, etcétera, todos necesitamos un ajuste independientemente porque todos somos personas y todos necesitamos un ajuste diferente, ¿no? No porque justo decían, ay, es que en las escuelas, ¿no? Tiene rampas, llévalo. Pero pues una persona con discapacidad visual no siempre necesita una rampa, ¿no? O una discapacidad auditiva, pues no siempre va a necesitar de un intérprete. Entonces, cada persona es diferente y hacemos estos ajustes de acuerdo a cada persona, ¿no? Creo que un tema importante que es el que yo toque en las entrevistas es, ¿y tú qué necesitas de parte de nosotros para poder hacer tus funciones adecuadamente, para poder llevar a cabo todas tus funciones sin que tengas algún riesgo
o sin que se te presenten justo estas barreras, ¿no? Esa es como una parte importante que se ha ido trabajando con la empresa, con los líderes, ¿no? Porque también hemos de decir que los líderes todavía sienten cierto temor, ¿no? Por tener alguna persona con discapacidad dentro de sus equipos de trabajo. Entonces, es capacitarlos, como bien decía Violeta, ¿no? Tener esta capacitación constante, esta sensibilización hacia los líderes, hacia los compañeros, para que se puedan ir desarrollando y no solo meter, ¿no? Por meter a alguien, ¿no? Y por cumplir solamente un número, ¿no? Que pues es esta parte, ¿no? Que llegamos al capacitismo, ¿no? De tienes que cumplir la meta. Y tienes que cumplir la meta y no sé cómo le hagas, ¿no? Pero tienes que meterlos por meter y pues tampoco, ¿no? También creo que las instituciones nos apoyan mucho, ¿no? Nos guiamos de instituciones para brindarles nuestras vacantes y que ellos pues nos puedan pasar cartera para también ahí tener a las personas que tienen de acuerdo al perfil. También estamos viendo que se tenga el perfil adecuado, las capacidades adecuadas por cada puesto. No estamos tampoco diciendo este sí y este no, ¿no? Entonces, si tiene las habilidades, las capacidades, antes de comenzar decíamos, ¿no? Pues puede ser que tú ya hayas adquirido tu discapacidad grande, ya en una edad en donde tú ya eras productivo, donde tú ya estabas trabajando, y entonces buscar esa parte que te reinsertes nuevamente al ámbito laboral, pero cumpliendo con las características que ya tenías anteriormente y poder diseñar todo este ámbito. Muchas gracias, Tania. Me gustaría destacar los elementos que yo estoy escuchando que debería de tener una política de inclusión laboral efectiva, tal vez ya después de escuchar a las otras dos ponentes, para hacer como esta pequeña conclusión, ¿no? Construir entre todas qué elementos debería de tener. En este sentido, te escuchamos, Mónica. ¿Ya? Ahora sí. Perfecto. Creo que yo comenzaría por, digamos, por hacer este marco estructurado. Perdón, así somos los y las mágicos, nos gusta mucho tener un orden. Hablaría primero de la diferencia entre una política y un plan de acción o un programa. Cuando hablamos de una política, hablamos de este documento, de esta declaración ahora sí que de nuestros valores y de cuáles son los ejes rectores de lo que vamos a estar haciendo en la inclusión. Por darles el ejemplo del Banco de México, nosotros tenemos una política de igualdad y no discriminación que incluye un primer pilar que habla sobre el desarrollo de nuestro talento al interior de la organización, cómo podemos hacerlo con criterios de igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades y también respetando pues, los principios de mérito y desarrollo. Por otra parte, tenemos un segundo pilar dentro de esta política que nos habla sobre el quehacer del banco hacia la sociedad. El Banco de México pues tiene una misión y una visión y ello debe incorporar también ahí principios de igualdad, tener esa perspectiva de inclusión, perspectiva de género dentro de su quehacer. Es así que el banco tiene esta política y de esta política que tiene un compromiso específico sobre la inclusión de personas con discapacidad, el compromiso 1.7 que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y también en su segundo pilar, en el que es hacia el exterior, tenemos este compromiso de hacer nuestros procesos de comunicación y nuestras actividades accesibles a todo público, incluyendo pues las personas con discapacidad. Entonces, teniendo este marco, es que en el banco desarrollamos ya lo que viene siendo un programa o un plan de acción de esta política. ¿Por qué es importante tener un plan de acción? En el plan de acción vamos a tener nosotras acciones puntuales que vamos a estar ejecutando. Vamos a tener quiénes son las personas dentro de la institución que son responsables de estas acciones. Vamos a tener indicadores que nos permitan medir nuestro avance y vamos a tener, digamos que esta formalización de las acciones que llevamos a cabo. Esto es importante pues para poderle dar seguimiento a las acciones que se llevan a cabo desde las instituciones públicas, en este caso desde el banco, para también darle transparencia a estos procesos en vista a la sociedad y que podamos darle visibilidad a estos principios dentro de nuestras instituciones. A grandes rasgos, para no extenderme y también escuchar
las participaciones de mis compañeras, de mis colegas, les puedo platicar que las acciones que el banco lleva a cabo para la inclusión de personas con discapacidad tienen que ver con accesibilidad de los sitios web. Ya nos platicaban, ¿no? Cómo es importante que los sitios web y toda la información que tengamos de forma pública y también el web interno que utilizan las personas que trabajan en el banco sea accesible a lectores de pantalla, tenga elementos audibles para personas con alguna discapacidad auditiva, etcétera. Otra parte importante de nuestro proceso de inclusión tiene que ver con lo que son los ajustes razonables, tiene que ver con que los espacios sean accesibles y también muy importante hablábamos, ¿no?, de los procesos. Los procesos tienen que ser accesibles y estar pensados y diseñados para ser inclusivos. ¿Esto qué tiene que ver? Pues los procesos de recursos humanos tienen que ser accesibles. Desde las contrataciones, como nos comentaba Tania, hasta, por ejemplo, el proceso de Max y Maggie cuando van al comedor, ¿no? Tenemos que hacer que el proceso sea inclusivo y permita la autonomía de las personas, porque ese es nuestro objetivo final, que las personas puedan tener esta autonomía. Otro de los pilares dentro de nuestra estrategia tiene que ver con la capacitación. En el banco tenemos capacitación dirigida a poblaciones específicas. No es la misma capacitación que le vamos a dar a una líder de equipo, por ejemplo, que la que le podemos dar a una persona que es proveedora del banco o una persona que lleva un proceso muy específico de movilidad, por ejemplo. Entonces creemos que hay que tener capacitación dirigida para que las personas pues puedan aprovechar de mejor manera los conocimientos que se dan en estas capacitaciones. Para no, permítanme un momento, nada más para revisar que les esté. Y lo que les comentaba también es muy importante, ¿no? Cómo hacemos que los procesos sean incluyentes desde su diseño. Ahorita más adelante tal vez les platique un poco sobre cómo es el proceso de retención y desarrollo de personas con discapacidad, pero pues es muy importante que los procesos de recursos humanos tengan esta perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Adelante, María José, te escuchamos. Gracias. Bueno, pues me gustaría iniciar diciendo algo que parece obvio, pero que a veces puede olvidarse, que debe contener una política de inclusión laboral, y es que debe de tener una perspectiva antidiscriminatoria y un enfoque de derechos humanos. Creo que eso es primordial, ¿no? No detenernos en cuestiones de asistencialismo, capacitismo o de buena hondez, sino que esté basado en derechos humanos y una visión sin sesgos y antidiscriminatoria. Después, me parece que esta política tiene que estar, digamos, alineada con la normativa interna. Es decir, que no quede a voluntad de las personas que estén a cargo de las áreas responsables, digamos, llevar a cabo estos procesos de inclusión laboral. Debe de establecerse en algún documento interno. También creo que es muy importante tomar en cuenta lo que dice la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en cuanto a las medidas para la igualdad. Creo que es importante que siempre se tomen en cuenta las medidas de inclusión, de las acciones afirmativas y las medidas de igualdad. Otra cosa que, bueno, estos elementos que les estoy mencionando están incluidos en la política que tenemos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otro de los aspectos muy importantes es la capacitación. La capacitación que se da a las áreas que son responsables de la atracción de talento, también la capacitación que se da en las áreas en las que se va a incorporar la persona con discapacidad. Y capacitaciones generales, porque entendemos que una persona con discapacidad no nada más va a interactuar con las personas digamos, de su entorno inmediato, sino que va a tener que hablar, dirigirse, tener relaciones laborales con otras áreas. Entonces tenemos, por ejemplo, cursos constantes de interpretación de lengua de señas mexicanas, tenemos una capacitación también para las personas con discapacidad, para su crecimiento, para que vayan adquiriendo otras habilidades y otras capacidades. También en este sentido, y como ya lo habían mencionado, no nada más digamos, este acompañamiento al principio, sino que se debe de dar seguimiento a cómo es el desarrollo de las personas con discapacidad, cómo se van, digamos, sintiendo en sus áreas,
generar espacios seguros de comunicación en donde se sientan libres, digamos, de expresar cómo van creciendo, qué necesitan, etcétera. Pues esta también todo lo que tiene que ver con accesibilidad física y accesibilidad web, digamos, todas las ayudas y ajustes razonables que se puedan brindar, creo que deben de estar contemplados también en una política de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Pues muchas gracias a las tres por compartirnos sus respuestas. Em, Puedo decir que coincidieron en varios elementos, entonces a mí me gustaría tal vez hilarlos y darle un poquito más de forma pues a una política de inclusión laboral que sea efectiva. Primero, y me gustó mucho cómo Mónica lo empezó a explicar desde algo más estructural y amplio, general, que permee toda esta inclusión laboral, que es en efecto, pues sí, empezar por tener una política administrativa que tenga como objetivo pues incluir en el ámbito laboral a las personas con discapacidad, pero que esta política pues debe de tener ciertos pilares. El primero, en efecto, coincido contigo en un principio de igualdad y no discriminación, pues de este se derivan muchos elementos que van a estar plasmados en un programa de acción, como bien lo mencionaba Mónica. Por ejemplo, la accesibilidad, que es universal, que debe de permear todos los espacios, todos los medios de comunicación, información del ámbito de trabajo. Y cuando esta accesibilidad pues no esté totalmente implementada, de ahí derivan los ajustes razonables, ¿no? Que son otra medida para lograr la accesibilidad y la igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Entonces, en este sentido, tenemos sí una política que está basada en la igualdad y no discriminación hacia personas con discapacidad, que requiere de acciones específicas, que deberían entonces estar en un programa de acción. Como bien lo dices también, María José, que tenga esta normatividad que esté plasmada, que esté clara, que los procesos estén definidos. Muchas veces por falta de lo puedo imaginar, por falta de esclarecimiento en cómo hacer, quién lleva qué, cómo se comunican las áreas, pues se ve mermada esta inclusión al final del día, ¿no? En la operatividad. En ese sentido, sí considero que una normativa debe ser lo suficientemente clara de responsabilidades y alcances de estos derechos, a dónde acudir también, la difusión hacia el interior, que las personas con discapacidad sepan que tienen estas medidas para lograr una igualdad de condiciones en el ámbito laboral. Por otro lado, como bien lo mencionaba Tania, otro elemento que podemos destacar que es sumamente relevante es la capacitación. Mucho de las barreras actitudinales que en la mesa anterior destacaron en las ponentes, personas con discapacidad, pues vislumbran muchas barreras actitudinales, que por más que se tengan las habilidades y las capacidades, si no existe una sensibilización y concienciación de los derechos de las personas con discapacidad, pues tal vez se queden en estas actitudes de no le voy a aplicar un examen psicométrico, puede entrar a trabajar, pero pues se va a quedar ahí sentada, ¿no? La persona esperando a tener instrucciones de qué puede hacer. Me pareció también muy relevante el hecho de que las capacitaciones tengan que estar dirigidas y diseñadas de manera específica a las personas que están involucradas en los procesos de inclusión laboral. En efecto, no es lo mismo una capacitación para un titular de área o un líder que pues literalmente lleva todo un equipo, a los compañeros de trabajo o al servicio de comedores o al primer contacto en el edificio, en seguridad, que va a tener contacto con la persona con discapacidad. Desde cómo hacer un trato digno, desde cómo dirigirte a la persona, cómo hacerla sentir incluida, que tiene el mismo valor que cualquier otra persona trabajadora y que forma parte de una institución o una empresa y que es valorada de la misma manera. Por último, me gustaría destacar, bueno, creo que lo vamos a abordar en otra pregunta, pero el tema de la movilidad es algo que entiendo que como políticas que están iniciando, tal vez al principio los esfuerzos se enfocan mucho al cómo vamos a recibir a las personas, cómo vamos a asegurar que su contratación sea sin discriminación, cómo vamos a proveerles de ajustes razonables y tal vez se queda un poco atrás el tema de la movilidad y el crecimiento y desarrollo laboral de la persona al interior.
Pero esto lo vamos a abordar en otra pregunta. Nada más me gustaría puntualizar que es otro elemento fundamental de una política de inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad. Y pues muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta. Ahora que ya hemos un poco pues vislumbrado de cómo debería de ser esta política, me gustaría preguntarles ya en específico por retos. Me da mucho gusto que ustedes tengan claro cómo debería de ser una política, cómo lo han estado experimentando, pero me gustaría preguntarles si han experimentado retos específicos, pues a veces con la buena intención de cumplir con obligaciones, entiendo que no es suficiente. Y en este sentido, Tania, te escuchamos. Gracias. Sí, creo que uno de los principales retos a los que nosotros nos enfrentamos, y ya bien también se comentaba en la mesa anterior, es el nivel educativo, ¿no? El rezago educativo que tenemos las personas con discapacidad, creo que es uno de los mayores retos que nos enfrentamos como empresa. Dentro de las empresas, lo mínimo que estamos solicitando es el bachillerato o preparatoria, y muchas personas con discapacidad no cuentan con este nivel educativo ni siquiera, ¿no? Creo que también es importante destacar que muchos tienen muchas habilidades y han adquirido muchas competencias, ¿no? A lo largo de su vida por diferentes temas, pero justo te piden un nivel específico, ¿no? Para cada uno de los puestos o para cada una de las áreas. Creo que ese es uno de los retos principales y más fuertes a los que nos hemos enfrentado o me enfrento día a día, ¿no? Principalmente. Otro de los retos también es justo que los líderes estén de acuerdo o con ciertos tipos de inclusión de las personas, ¿no? Muchas veces justo queremos incluir a toda la gente, queremos hacer justo todas estas políticas y ver de qué manera no discriminamos y al momento de presentarles a los líderes, este es tu recurso, no tiene todas las competencias, todas las habilidades y conocimientos que requieres dentro del puesto, es como de, ah, sí, pero ¿qué voy a hacer con él? ¿No? Justo lo que decía, ¿no? El enfrentar de, pero tiene discapacidad, sí, pero tiene todo lo que necesitabas. Entonces, sensibilizar y capacitar al líder y a su equipo, como bien dicen, eso es uno de los retos que también nos estamos enfrentando día con día. Todavía tenemos este paradigma o este estereotipo de qué vamos a hacer, cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces, ok, perfecto, está bien que tenga una persona con discapacidad, pero que no tenga discapacidad tal, ¿no? O que no te... Entonces, este tipo de situaciones de que también limitamos a la persona que solo tenga un tipo de discapacidad porque creemos que las demás discapacidades no van a poder realizar las funciones, eso también mucho a lo que nos estamos enfrentando. Muchas gracias, Tania. Igual yo voy tomando nota de lo que ustedes comentan y al final retomo, pues, de manera general los retos que estoy detectando que van enfrentando. Adelante, Mónica. Si quieres, toma el mío. Muchas gracias. Pues la verdad es que en el banco no hemos tenido retos. Ah, ¿verdad? No, bueno, creo que el primer reto que nos enfrentamos, y esto tiene que ver con cómo vemos la discapacidad, no solo en las instituciones, sino en la sociedad. Creo que todavía tenemos mucho este paradigma de la visión médica de la discapacidad, donde creemos que la discapacidad es, ahora sí que un binario, ¿no? Tienes discapacidad, vives con discapacidad o no. En realidad, pues lo que ahora entendemos de la mano de organizaciones internacionales es que la discapacidad tiene que ver con lo social, ¿no? La discapacidad tiene que ver con cómo una diferencia, una deficiencia tal vez, interactúa con el ambiente, con las convenciones sociales y con nuestros roles. Ese ha sido el primer reto, ¿no? Pasar de esta visión de lo médico a pasar a una visión en que las personas con discapacidad tienen agencia sobre cómo nombrarse, sobre lo que nos decía Tania, ¿no? ¿Qué necesitas tú para poder insertarte en el ámbito laboral? Ahora sí que venimos a construir de manera conjunta las instituciones con las personas esta visión.
Un segundo reto que nos hemos enfrentado, que creo que compartimos muchas instituciones, tiene que ver con el tema de cómo reconocer a las personas con discapacidad. La mayoría de las discapacidades, sabemos por estadísticas, son adquiridas, no son congénitas. ¿Qué quiere decir, no? Que, pues, dado el envejecimiento de la población, todos y todas, pues para allá vamos a adquirir alguna discapacidad probablemente. Entonces, ¿cómo es que en el banco estamos trabajando para que las personas que ya viven con una discapacidad puedan levantar la mano, ¿no? Puedan reconocerse y decir, yo estoy adquiriendo una discapacidad, tal vez estoy en un proceso en el que estoy adquiriendo esta discapacidad y quiero ir teniendo estos procesos paulatinos de inclusión. Quiero ir viendo los ajustes razonables que puedo necesitar y cómo en el banco vamos a hacer procesos que les acompañen a las personas a lo largo de toda su vida laboral, ¿no? En el banco queremos que las personas entren y se desarrollen y pues tenemos una permanencia, una antigüedad alta, ¿no? El banco es una de las instituciones en México, creo que se sabe, ¿no? Donde las personas trabajan más años porque nos gusta cuidar a nuestro capital humano, nos gusta que las personas se queden y tengan el apoyo de una institución en diferentes retos de su vida laboral que van a ir encontrando. El tercer reto que nos encontramos tiene que ver con lo estructural. Pues obviamente, por más que quisiéramos de repente aislar lo que pasa dentro y fuera, pues es imposible. Dentro de las instituciones, pues tenemos que negociar a veces estas partes con lo que sucede afuera. ¿A qué me refiero? Pues cómo es el sistema educativo, cómo es el sistema de acceso a la justicia, cómo es el sistema de transporte. Nos encontramos que las personas tienen retos mucho antes de llegar a la puerta del centro de trabajo. Entonces, ¿cómo tenemos que también tener eso en mente para que las personas puedan tener toda la experiencia de lo que implica estar en el ámbito laboral? El cuarto reto, son 5, ya voy en el 4. El cuarto tiene que ver con el tema que nos decían hace rato en la primera mesa, los sesgos que muchas veces pueden ser inconscientes que tenemos de las personas con discapacidad. Estos sesgos que nos contaba Maggie, que las personas a veces son consideradas como menos productivas, ¿no? Hay una secrecía, no es que las personas te lo digan a veces así de frente, ¿no? Pero en su reticencia, en su miedo, ves que tienen estos sesgos y cómo haces un proceso de capacitación y de inclusión donde las personas se sientan partícipes y no se sientan atacadas, porque también no quieres obviamente respetar y hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, eso es lo primero, pero también tienes que encontrar medios hábiles para que las personas se vuelvan aliadas de estos procesos de inclusión y se vean como partícipes, porque creo que así vas generando una comunidad de pertenencia. Y bueno, el quinto reto que tenemos, bueno, y quiero resaltar en esta parte la importancia de que las personas con discapacidad sean quien lleven los procesos, quien tengan voz. Cualquier elemento que nosotras desarrollemos en las instituciones, tiene que tener la participación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el banco hicimos el año pasado, un diagnóstico actitudinal. ¿Cómo estaban nuestros líderes y nuestras líderes en temas de inclusión? ¿Cuáles eran los sesgos que tenían, los miedos que tenían? Y también en este diagnóstico nos acercamos a las personas con discapacidad. ¿Cuál es tu experiencia dentro del banco con la discapacidad? Quisimos ser muy abiertas en escuchar a las personas y pues creo que de los retos y de estas experiencias es de donde más podemos crecer como instituciones. Entonces, para nosotros fue un gusto escuchar de viva voz cómo lo están viviendo las personas con discapacidad y las personas que tienen convivencia directa en sus equipos con las personas. Y por último, el quinto reto, ya para cerrar, es pasar a la acción. A veces es muy común, y veo varias de sus sonrisas, nos quedamos en esta parte de programa, plan, idea, política, y ya a la hora de dar el salto, como que ya empiezas a sentir que igual no te sientes tan seguro, tan segura, igual empiezas a tener dudas, ¿no? Me ha pasado que no solo en el banco, sino en otras organizaciones, los líderes y las líderes se acercan, ¿no? Así de, oye, ya voy a lanzar este programa, pero la verdad es que me está dando miedo, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a decir? Pues así, ¿no? Así con esta franqueza y no tenemos que saber todo. Tenemos que prepararnos, sí, porque somos personas servidoras públicas y es nuestra obligación conocer,
pero no te preocupes, no es así no es un mito. Entonces, es la invitación que creo que tenemos, esta deuda que tenemos con las personas con discapacidad, de pasar a la acción y realmente que se vea materializado estos cambios. Muchas gracias. Bueno, pues ya me ganaron todo lo que yo iba a decir, pero bueno, voy a tratar un poco de eh, digamos, decir alguna cuestión diferente. Digo, creo que es importantísimo el tema del cambio cultural. O sea, esa es, creo que el gran reto, porque podemos justamente como estábamos escuchando, tener políticas normativas, leyes, etcétera, pero si seguimos teniendo estos sesgos y estos prejuicios respecto de las personas con discapacidad, entonces, bueno, pues tenemos ahí una enorme área de oportunidad. Creo que no hay que sobreestimar sus limitaciones, ¿no? Porque justo tenemos esta idea de que van a estar faltando o de que no pueden hacer algunas actividades o de que no, no sé, todas estas ideas que tenemos en nuestra cabeza y pues que no, hay que romper con eso. Y creo que tampoco hay que subestimar sus capacidades. O sea, justamente creo que todas las personas con discapacidad han aprendido cosas, pueden seguir aprendiendo, pueden seguir desarrollándose. Entonces creo que es un activo de las instituciones que incorporan a personas con discapacidad. Em, Trabajando en un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, pues bueno, y como creo que muchos centros de trabajo tenemos un presupuesto limitado. Entonces, cuando hemos sacado nuestras convocatorias especiales para personas con discapacidad, de verdad que nos llegan una cantidad de solicitudes enorme, ¿no? Y solo a veces tenemos posibilidad de sacar un número determinado de plazas. Entonces creo que el reto también es poder ampliar la capacidad de ofrecer vacantes, y eso tiene que ver pues con un presupuesto más amplio y con, digamos, una organización interna diferente. Em, yo aquí, bueno, una de las cosas con las que también nos hemos enfrentado y que hemos ido, creo que mejorando, pero que también creo que podemos seguir haciéndolo, es dando un seguimiento efectivo. Me parece que es muy fácil incorporar a trabajar a las personas con discapacidad y luego ya un poco como dejarlas, ¿no? Ya se dio la capacitación al área, al entorno y ya están adentro y entonces un poco a veces se nos olvida que hay que dar un seguimiento y no nada más a las personas con discapacidad, a todo el entorno, ¿no? Y cómo se están sintiendo, etcétera. Creo que es un área que se tiene que tomar en cuenta. Y también nos hemos encontrado con alguna dificultad para poder incorporar de manera adecuada a personas con discapacidad psicoemocional, psicosocial, perdón. Como es una discapacidad que no se ve, creo que a veces es todavía más complicado entender la naturaleza del comportamiento, las necesidades especiales. Entonces creo que como institución también tenemos ahí un área de oportunidad porque, les digo, nos llegan a veces personas que tienen este tipo de discapacidad y nos ha faltado ser más asertivos en su inclusión efectiva. Esos serían, digamos, los retos con los que nos hemos encontrado acá. Muchas gracias, María José y Mónica. Pues la verdad, muy interesantes los comentarios que hicieron. Me gustó mucho cómo mapearon los retos. Creo que pues hay muchos por muchos lados. Voy a intentar resumir un poco estos retos. Me gustaría comenzar porque los imaginemos en distintos momentos, porque el espacio laboral pues está precedido por muchas circunstancias y también
adentro del mismo hay distintos momentos para lograr una permanencia y obviamente ver hacia el futuro como un proyecto profesional, ¿no? Un primer reto que es estructural y que escapa tal vez un poco de las instituciones desde la perspectiva laboral, es lo que nos comentaba Tania y también lo que mencionaba por acá Mónica, es el rezago educativo que atiende a una falta de educación inclusiva, ¿no? Una política de educación inclusiva que aún no está totalmente implementada en el país. Y bueno, pues llegan personas en este sentido, como lo mencionaba Tania, que o no cumplen con el perfil o si bien lo cumplen, eh, logran entrar a los espacios laborales, pero luego ya nos enfrentamos a también una cuestión de barreras actitudinales, falta de sensibilización, etc., etc. Ahorita voy con eso, pero me gustaría también resaltar otro aspecto previo al centro laboral, que es la cadena de accesibilidad. O sea, por ejemplo, si hay personas que para llegar al espacio, al centro laboral, tienen que utilizar transporte público, pues qué medios de transporte público conocen ustedes, al menos aquí en la Ciudad de México, que es de las más avanzadas del país, que sean totalmente accesibles para personas con discapacidad visual, física e incluso psicosocial, ¿no? También hay dinámicas en los transportes que pueden no atender a las necesidades que tienen personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo. Entonces, retomando esto, las personas que sí logran llegar a un centro laboral, entrar a trabajar bajo procesos no discriminatorios, que reconocen las necesidades que tienen para superar ciertas barreras, que son contratadas, bueno, llegan a los centros laborales, pero ¿a qué nos seguimos enfrentando? Claramente, barreras actitudinales por falta de conocimiento, por prejuicios, sesgos, que sí se buscan erradicar con unas capacitaciones, como ya lo mencionábamos como un elemento de la política de inclusión laboral, pero pues yo sí creo que también el tema de capacitaciones atiende un poco a presupuesto y a elementos, ¿no? Del centro de trabajo que tengan esta disposición de estar capacitando constantemente y haciendo capacitaciones dirigidas a distintas personas que se involucran en estos procesos de inclusión laboral, ¿no? Creo que ese es otro reto, no solo presupuesto para vacantes, también presupuesto para capacitaciones, ¿no? También para medidas de accesibilidad, para ajustes razonables, creo que ese es otro reto estructural y a nivel institucional. Y creo que todas estas barreras actitudinales parten de la mirada que se tiene todavía generalizada hacia la discapacidad que comentaba Mónica, ¿no? Que es el modelo médico de la discapacidad, que se ve a la persona que es, digámoslo así, como el problema de que no sea incluida la persona, ¿no? El reto sigue radicando en la persona, es la que se tiene que adaptar al entorno y a las necesidades y tiene que modificarse para poder incluirse en el entorno laboral o considerarle productiva, ¿no? Conforme a también el capacitismo. Creo que capacitismo y modelo médico de la discapacidad pues generan todos estos sesgos y prejuicios con los que pues vivimos, ¿no? Y es algo generalizado que se trata de erradicar, sí, con capacitaciones y sensibilización, pero pues es un proceso más o menos a largo plazo. Eh, Otro reto que creo que sí es bastante como operativo, por así decirlo, es, como bien lo mencionaba Mónica, y creo que también desde la Suprema Corte lo hemos experimentado, es cómo identificar una situación de discapacidad desde la misma persona y también la institución. El tema de cómo abrimos esos canales, cómo se acercan las personas, cómo detectamos y cómo trabajamos juntos para remover estas barreras. Creo que eso es algo que pues sí estamos experimentando a nivel institucional. No hay como tal referentes claros o tan a la mano que tengamos para poder vislumbrar de cómo se hace esto. En efecto, sí puede existir claramente este miedo institucional de cómo hago esto, cómo lo ejecuto, en compañía de las personas con discapacidad. Creo que eso es un reto generalizado. Al igual que Mónica, considero que pues no hay de otra forma más que con los conocimientos que tenemos dar el paso y sobre ello pues ir construyendo procesos y caminos que también podamos compartir con otras instituciones y empresas.
Pero sí, ese sí creo que es un reto ya más aterrizado en la práctica que sí lo está, ¿no? Em, y por último, me gustaría también destacar como un reto el tema del seguimiento. Em, Creo que también, como lo mencioné con el tema de la movilidad al interior, a veces nuestros esfuerzos están tan enfocados y lo puedo escuchar de abrir puertas, de implementar ajustes razonables, de cómo creamos estos mecanismos al interior, que tal vez el seguimiento se queda un poco atrás en el mismo sentido. Creo que el seguimiento es el que, y la evaluación de las políticas son los que van a dar la pauta, ¿no? Para lograr esta inclusión efectiva. Y creo que el seguimiento puede ser como se puede convertir en un reto cuando todos los esfuerzos están un poco enfocados hacia el antes, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por puntualizar estos retos. Creo que es muy importante reconocerlos para poder abordarlos. Y me gustaría pasar a una última pregunta. La verdad teníamos preparadas muchas más preguntas, pero priorizamos las que creemos que pueden ser más interesantes para todas las personas que estamos hoy. Me gustaría abordar el tema del crecimiento laboral al interior y el falso empleo. Este falso empleo que, como por ejemplo ya lo mencionaba un poco Tania, entran a una empresa, pero ok, o a una institución, pero luego ¿qué pasa? Se quedan ahí, las personas con discapacidad tienen un plan de crecimiento profesional, tienen acceso a capacitaciones, a desarrollar habilidades o potenciarlas. Me gustaría escucharles desde sus instituciones y GNP, en tu caso, Tania, qué medidas o acciones están encaminadas a prever esto. Sí, pues bueno, desde parte de GNP, lo que hacemos es que las personas tienen su plan de desarrollo individual. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona desarrolla su propio plan individual de crecimiento. Ellos justo ven qué habilidades o qué capacidades necesitan ir desarrollando para ir creciendo dentro de la empresa y se les brinda todo este tipo de capacitaciones, ¿no? Para que ellos justamente puedan desarrollarse y puedan ir creciendo. Se tiene una plataforma, ¿no? En donde están todos los cursos, si quieren que sea de manera obviamente presencial, pues también se hacen este tipo de capacitaciones. Siempre hay una capacitación constante para todas y todos dentro de la empresa. Que también otro plan para que haya toda esta movilidad y créanme que sí lo hemos visto reflejado, es que todas las vacantes se publican primero al interior de la empresa, ¿no? Es decir, todas las personas tienen la misma oportunidad de moverse, de crecer dentro de la institución. Entonces, esto ayuda a que las personas con discapacidad justo se sientan motivadas, ¿no? A seguir desarrollándose y seguir creciendo dentro de la misma empresa. Inclusive les ayuda a motivarse a seguirse preparando académicamente, ¿no? Y para que se puedan seguir preparando académicamente, pues bueno, la parte sindical, ¿no? Nos ayuda con esta parte de ver con escuelas, con instituciones, para brindar una mayor cuestión educativa, ¿no? A costos pues mucho más accesibles o inclusive a algunos se les dan becas, ¿no? Para que puedan seguirse preparando. Entonces, esa parte hace que la gente, pues, como se dice, ¿no? Se ponga la camiseta y quiera quedarse por mucho más tiempo y quiera seguirse desarrollando. Ya comentaba, ¿no? Moni, justamente la gente se queda por 5, 6, 7, ¿no? Tenemos gente que inició el programa y sigue ahí dentro de la empresa queriéndose seguir desarrollando. ¿Por qué? Pues porque se les están brindando justo todas las herramientas y todas las facilidades para que siga este plan de crecimiento, ¿no? Ahorita tenemos un caso muy específico, ¿no? Que empezó justo como asesor telefónico y ahorita ya está como gerente, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí se ve justo que hay toda esta movilidad y no es un falso empleo. Muchas gracias, Tania. Adelante, Mónica. Sí, ahora funciona. Ajá, ya ahora sí. Perfecto. Pensando en esto, unas reflexiones, ¿no? En torno a lo que hablábamos del falso empleo. Creo que mientras no transitemos fuera de esta visión asistencialista,
lo que tenemos en México para la mayoría de las personas con discapacidad es un falso empleo en el sentido de que cuando que partimos de una buena intención de incorporar a personas con discapacidad en la plantilla, pero no tenemos verdaderamente esta visión de el plan de carrera o encajonamos a las personas en ciertos puestos o actividades que nos parece que, que son que van con ese tipo de discapacidad, ¿no? Nos contaban sobre los y las masajistas igual a persona con discapacidad visual. Creo que tenemos que transitar a una visión de derechos humanos, como mencionaba María José al principio, para que en verdad pensemos cómo las personas con discapacidad pues pueden desarrollarse y salgamos de este encajonamiento que a veces, en el que a veces metemos a las personas. En el banco tenemos un proceso similar al que nos platicaba Tania. En el banco estamos muy interesados e interesadas en desarrollar lo que es el talento de forma interna. Tenemos una política de igualdad que da igualdad de condiciones en la contratación a las personas, pero la contratación, lo que pasa es que en el banco la contratación se enfoca principalmente en puestos de entrada, puestos operativos y puestos analistas, porque nos gusta mucho desarrollar el talento. Creemos que las personas al ver que hay oportunidades de desarrollo al interior de su institución, pues generan un sentido de pertenencia que es muy positivo. Hemos tenido personas con discapacidad dentro de puestos de liderazgo, pero es más como les platicábamos al inicio, que tiene que ver con personas que fueron adquiriendo ya la discapacidad pues dentro de su vida laboral. Para desarrollar a las personas, pues el banco tiene distintos programas. Brindamos apoyo a las personas para que concluyan o avancen en sus estudios profesionales. También tenemos mucho el tema de la evaluación del desempeño. Creo que aquí lo ligaría mucho con lo que hablábamos al principio sobre los sesgos que existen. Tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas al momento de evaluar qué sesgos están entrando en mi proceso de evaluación. Y eso aplica para todas las organizaciones, el pensar cuando yo evalúo a una persona, cuáles son las ideas preconcebidas que yo puedo traer sobre el desempeño de esta persona. Y creo que desde ahí tenemos que hacerlo desde una perspectiva crítica para que las personas con discapacidad pues se puedan seguir desarrollando. Y por último, concluiría con el tema de el desarrollo profesional. Creo que en el banco hemos estado ocupadas en desarrollar a las personas con discapacidad, en brindar igualdad de oportunidades para que todas las personas se desarrollen. Seguimos teniendo retos que creo que tienen que ver con toda esta parte que hablábamos de los sesgos, el nivel educativo, pero una parte muy importante tiene que ver con enfocarse en los procesos. Repito, la carga de hacer la diferencia no puede caer en las personas. No podemos decirle, esto pasa mucho, por ejemplo, lo voy a ligar con el tema de género. A veces damos muchos cursos de liderazgo para mujeres y lo que muchas mujeres encontramos es que a veces el obstáculo no tiene que ver con mi confianza personal, con que yo sepa hacer PowerPoints bien padres, ¿no? Tiene que ver con que quien toma las decisiones de ascenso tal vez todavía tiene sesgos o tiene creencias limitantes y hay barreras estructurales de tiempo, de cuidados que nos impiden subir a otras posiciones. Lo mismo, pues es equiparable a lo que viven las personas con discapacidad y pues dado que esto es interseccional, pues se cruzan muchas variables. Entonces creo que para promover procesos de crecimiento tenemos que pensar una visión holística de cómo cambiamos los procesos y las estructuras de forma que el peso no recaiga en una persona y no sea como nos platicaban al inicio en la mesa anterior, pues experiencias muy valiosas de personas que tuvieron que luchar contra todo, ¿no? Para destacar y, y no tengan que ser superhéroes o superheroínas para tener una oportunidad como tenemos el resto de las personas que vivimos sin una discapacidad. Muchas gracias, Mónica. Adelante, María José. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera destacar que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que tenemos son estas convocatorias especiales que no nada más son acciones afirmativas, sino que también consideran el mérito de las personas. Es decir, no queremos que sea nada más una acción asistencialista, sino que involucre también
el mérito. Y ya, digamos, al incorporarse las personas con discapacidad, la primera semana en la que están ya como trabajadores y trabajadoras del instituto, se les da un curso de inducción en donde pueden, digamos, llegar a conocer más a detalle las diferentes áreas del instituto, qué hacen, etcétera. Entonces ahí pueden, digamos, empezar a interesarse por otras áreas a las que quisieran incorporarse. Y en ese sentido también destacar que tenemos, bueno, las capacitaciones que da el instituto son siempre totalmente accesibles. Es decir, que siempre estamos, digamos, muy pendientes de si alguien necesita un ajuste razonable, etcétera, para que de esta manera puedan, digamos, crecer en sus conocimientos, también desarrollar habilidades, etcétera. Y a partir, bueno, las convocatorias, digamos, regulares que se sacan en el instituto son alrededor de 5 o 6 al año. Las personas con discapacidad siempre pueden acceder a esas convocatorias, todos los documentos y la normativa, etcétera, y el proceso también es completamente accesible, es decir, que no se limita a que esas convocatorias regulares no puedan ser atendidas por personas con discapacidad. Y siempre también, bueno, pues buscando que este crecimiento profesional se pueda, digamos, reflejar en un cambio de área que signifique un crecimiento profesional también, ¿no? Hemos tenido ya algunas situaciones de personas con discapacidad que han accedido a las convocatorias regulares, que han accedido a otras vacantes, personas con discapacidad que ya se habían integrado desde antes al instituto, antes de las convocatorias especiales, que también han tenido un crecimiento profesional. Entonces creo que, digamos, estamos implementándolo de manera exitosa. Lo comentábamos al principio que nos gustaría también tener como mucha más disponibilidad de vacantes en puestos a lo mejor de mayor jerarquía, pero como les digo, todo está abierto a todas las personas. Y comentábamos con Tania que también hemos recibido personas que tienen maestrías, doctorados, etcétera, y que justamente están buscando una oportunidad y que se las podemos dar en cualquier nivel jerárquico de la institución. Muchas gracias, María José. Pues mencionaron varias acciones que me parecen pues muy encaminadas a promover la movilidad. Por ejemplo, me gustó mucho lo que mencionaste, Tania, del plan individual de crecimiento. Em, por acá también, por ejemplo, en la Corte habíamos platicado en nuestra área como de la relevancia de acercarnos a las personas con discapacidad y preguntar cómo se sienten, ¿no? O sea, que más allá de te otorgué el ajuste razonable o te apoyé para que lo obtuvieras, em, pues cómo te ves en la Corte, hacia dónde quieres ir, cómo estás experimentando tu crecimiento profesional, si crees que lo estás teniendo o no. Creo que es algo bastante elemental, pues no se queda, insisto, en abrir la puerta, otorgar el ajuste razonable y darles la bienvenida. Creo que ese es un gran elemento. Em, También destaco mucho lo que mencionó Mónica, que empezar, o creo que fue Mónica y Tania, ambas, el tema de si se abre una vacante, primero explorar hacia el interior, ¿no? Que tratar de lograr este crecimiento profesional, mirar hacia adentro, obviamente acompañado de capacitaciones y buscar el desarrollo de estas habilidades para que la movilidad no solo esté abierta ahí la puerta, sino también apoyarles a alcanzarla, ¿no? Y el tema de las becas, también en la Corte se tiene como este medio para impulsar el movimiento, pero no me gustaría dejar de decir que todas estas acciones que ya mencionaron las colegas, pues deben de estar atravesadas por, insistimos, medidas de accesibilidad, ajustes razonables, de igual manera por un presupuesto, em, asimismo por los sesgos, insisto. Creo que esta, como bien lo mencionaba Mónica, la mirada que tenemos de la discapacidad pues atraviesa toda esta política, ¿no? Si aún seguimos pensando que les hacemos el favor con contratarles, pues creo que jamás avanzaremos hacia una política real y efectiva.
En este sentido, creo que el tema de sensibilización y concientización hacia todos los elementos que forman parte de un centro de trabajo, pues es elemental para tratar de transitar hacia un modelo social de la discapacidad y que entendamos que todos y todas pues colaboramos en este proceso de inclusión de personas con discapacidad y es también una pues responsabilidad social compartida que no recae solo en las personas con discapacidad. Y bueno, con esto cierro la tercera y última pregunta. Me gustaría preguntarles si quieren en un minuto alguna conclusión de lo que platicamos hoy desde sus experiencias institucionales y en GNP, Tania, si gustan aportar algunas palabras a manera de conclusión y pasamos posteriormente con preguntas, si gustan, en lo que preparan sus conclusiones nuestras colegas. Si tienen alguna pregunta, si nos pueden apoyar formulándola o escribiéndola en alguna de las tarjetitas que se les dieron y ya nos las pasan y yo leo la pregunta y pasamos a sus respuestas. Nada más que demos las conclusiones y recibo las tarjetitas. Adelante, Tania, te escuchamos. Gracias. Pues bueno, como conclusión puedo decir que sí es muy importante que se capacite a los líderes, al equipo de trabajo, para quitar todos estos sesgos de tanto hemos hablado y para que se haga una inclusión de manera muy asertiva y que la gente se sienta cómoda dentro de sus funciones. Muchas gracias, Tania. Adelante, Mónica. Gracias. Yo resaltaría 3 conceptos que estuvimos, ahora sí que escuchamos en esta conversación. El primero tiene que ver con la cadena de accesibilidad, que los procesos y todo el proceso de inclusión laboral tiene que considerar el contexto y cómo debe ser accesible para personas con discapacidad mucho antes de que las personas lleguen a los centros de trabajo. El segundo sería el tema de la transversalidad. La visión de inclusión de derechos humanos tiene que atravesar todos los procesos, tiene que estar permeado en todas las áreas de la institución y tiene que haber esta coordinación al interior de la institución. Y por último, para cerrar, resaltaría el tema de la interseccionalidad, que nunca olvidemos que las diferentes discriminaciones que enfrentan ciertos grupos se acumulan. No es lo mismo ser una persona con discapacidad que ser una persona con discapacidad que vive en algunos estados de la República y que tiene a su cuidado a 3 menores de edad. Entonces, al pensar en esta interseccionalidad, lo que estamos haciendo también es reflejar la diversidad de la sociedad mexicana y darle un espacio dentro de los centros laborales a todo tipo de personas. Gracias, Mónica. Adelante, María José. Bueno, a mí me gustaría cerrar con 3 cuestiones, recordar lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de nada de nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras. También resaltar que esta cuestión de la inclusión laboral de personas con discapacidad tiene que ser un compromiso institucional, no nada más de unas cuantas personas interesadas en este tema, sino que debe ser un compromiso institucional y ver toda la ganancia que se puede tener incluyendo a una persona con discapacidad y los beneficios que trae para todos y todas, no nada más para la persona con discapacidad, sino la diversidad de puntos de vista, la creatividad, etcétera, que puede aportar a los procesos internos. Y por último, decir que sí se puede. Nosotros siempre escuchamos el no ya lo tenemos, pero de verdad la voluntad hace que estas cuestiones se puedan hacer realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Y muchísimas gracias a las 3. Pasamos entonces a escuchar las preguntas del público que nos acompaña. Nada más denme unos minutitos a que me hagan llegar las preguntas y paso a leerlas. Ok, las voy a ir leyendo conforme van llegando para no dejar pasar más tiempo. Tenemos por acá la pregunta de Fernanda Palacios. Ella nos acompaña de Grupo Bimbo. Está dirigida a Tania y a Mónica y nos pregunta o les pregunta
¿Con qué instituciones u organizaciones han trabajado para realizar las capacitaciones? Si gustas, Tania, te damos la palabra. Bueno, por parte de GNP nos hemos aliado mucho con Éntrale, con Inclúyeme, y con el DIF y con FADI. Son las instituciones que son nuestras aliadas y que también nos ayudan a brindar las capacitaciones. Ok, gracias. Adelante, Mónica. Nosotros nos hemos aliado con distintas organizaciones, tanto públicas como privadas. Si gustan más adelantito, se acercan conmigo, les paso los datos para que tengan el contacto ahora sí que directo. Me gusta, como servidora pública, pues me gusta mantener esto bastante igualdad de oportunidades para todas las organizaciones. Entonces, si quieren al final acercarse, con mucho gusto les doy los datos más certeros. Muchas gracias, Mónica. Paso entonces a la segunda pregunta. No tengo el nombre de la persona quien formuló la pregunta, pero la leo. En el ámbito laboral, ¿hay algún tipo de barreras que sean aún más complicadas de erradicar? Por ejemplo, aquellas asociadas a la salud mental. ¿Cuáles son esas barreras y qué tipo de buenas prácticas deben implementarse? No está dirigida a ninguna de las ponentes, entonces quien guste tomar la palabra, adelante. Adelante. Bueno, sí creo que es una barrera muy grande porque justamente otra vez existen muchos estereotipos y muchos sesgos sobre este tipo de discapacidades, ¿no? Siempre se estigmatiza a la persona con alguna discapacidad psicosocial como que es peligrosa, ¿no? Y que pues va a tener un menor compromiso dentro de sus funciones. Entonces, sí es algo que todavía sigue pegando, pero que por lo menos de este lado, ¿no? En visibilizar ese tipo de discapacidades, pero que poco a poco hemos ido rompiendo estos estereotipos y que ya vamos a empezar a incluir a este tipo de discapacidades también. Muchas gracias, Tania. Adelante, María José. Sí, bueno, gracias. Lo que hemos implementado acá en el IFT han sido, bueno, ajustes razonables. Por ejemplo, bueno, les comento que ahora gran parte de las personas que trabajamos en el instituto trabajamos desde casa, que esto a veces facilita mucho el trabajo para personas con discapacidad psicosocial. También hemos implementado, lo que se ha implementado también mucho son cambios de horario, porque sabemos que estas personas requieren algunos horarios y algunas, digamos, actividades que se tienen que realizar en cierto horario, tomar algún medicamento, realizar alguna acción, etcétera. Entonces, esto también se toma en cuenta y también establecer como espacios de comunicación, ya les había comentado, pero espacios de comunicación muy abierta y muy cercana con las personas con discapacidad para que puedan, digamos, hacer visibles las necesidades que tienen. Entonces, estos son ejemplos de lo que se ha hecho en el IFT. Yo nada más para agregar, me parece que el tema de salud mental, lo hemos escuchado, está tomando relevancia porque pues las personas estamos viendo que necesitamos de toda una estructura para tener este cuidado, este autocuidado. Creo que las estrategias en el banco lo que hemos apostado es por una estrategia integral de bienestar que pues cuide a todas las personas, ¿no? Habrá diferentes necesidades, tal vez algunas más específicas para algunas personas, pero creemos que en general pues el bienestar tiene que ver con temas de flexibilidad laboral, como lo comentaba, de clima laboral, ¿no? Cuáles son los ambientes laborales en los que nos desempeñamos, cuál es la apertura para adecuar las formas de trabajo sin descuidar resultados, pero cómo adecuamos las formas de trabajo para que las personas puedan estar satisfechas. Y por supuesto también tiene que ver con el tema de los servicios de salud, ¿no? Cómo articulamos estas redes de cuidado de manera que las personas puedan tener la atención y los servicios de cuidado y de salud que necesitan y esto deje de ser un tabú en el ámbito laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Pasa a la siguiente pregunta. Por cuestiones de tiempo, creo que solo voy a poder leer otras dos, pero no me gustaría dejar de decirles que se pueden acercar a las ponentes. Vamos a tener, si no me equivoco, otro break. Entonces, en ese descanso
pueden acercarse sin ningún problema a formularle sus preguntas. Por acá nos preguntan, Estefanía Ortiz, desea saber si de manera específica sus instituciones, o en este caso GNP, cuentan con evaluaciones de resultados de estas políticas de inclusión y si están disponibles en sus plataformas. Adelante, Tania. Se hace una evaluación, sí, de clima laboral principalmente, ¿no? Dentro de GNP hacemos una evaluación de clima laboral y sí se tienen ciertos mediciones de este tipo dentro de nuestra plataforma para que vean justamente cómo es las opiniones, ¿no? Que se tiene de los colaboradores en cuestión de políticas y en cuestión de inclusión y de cómo se han sentido, sí se existen dentro de la plataforma. Muchas gracias, Tania. Adelante, Mónica. Sí, claro, en el banco contamos con todo un andamiaje para ser transparentes en nuestros procesos. Les invito a visiten el sitio del banco. También platicarles que en el banco tenemos mucho esta visión de mejora continua, por lo cual nos sometemos a recertificaciones y certificaciones de igualdad y no discriminación continuamente. Ya llevamos casi 8 años certificándonos tanto nacional como internacionalmente en estos temas, porque nos gusta que sea un tercero, un organismo autónomo que nos evalúe y vean y podamos medir nuestro progreso para pues no caer nunca en el sesgo de que todo está maravilloso porque lo evalúo yo, ¿no? Bueno, también contarles que en el IFT tenemos una encuesta anual de clima laboral. También estamos certificados en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Y contamos con cuestionarios dirigidos en diferentes periodos del año para ver la percepción de las personas sobre los temas de igualdad y no discriminación. Y también contamos con un comité de atención a casos de violencia y discriminación que emite cada 6 meses un informe de las quejas que se recibieron, digamos, información estadística de también cómo se está viviendo, qué acciones hay que, digamos, tratar de erradicar, qué conocimientos tratar de reforzar, etcétera. Muchas gracias. Les formulo la última pregunta, va dirigida a cualquiera de las tres ponentes. Por acá nos mencionan que un reto es que la institución piense que la inclusión es muy costosa. En la experiencia de quien formula la pregunta es que la mayoría de los ajustes pues no cuestan mucho o cuestan poco, por lo que quisiera conocer la experiencia de ustedes sobre qué tipo de ajustes razonables les solicitan al interior de sus instituciones o de GNP y si consideran que son muy costosos o eso es un mito. Adelante, Tania. Bueno, como principales ajustes que nos solicitan es justo, ¿no? Rampas, que los baños tengan toda la accesibilidad para, en dado caso que sea un usuario de silla de ruedas, los guías podotáctiles, los lectores de pantalla, principalmente esos son, ¿no? La parte del intérprete de lengua de señas. Realmente hay ajustes que no cuestan, hay justo esta parte de lectores de pantalla que son gratuitos, ¿no? O que las mismas instituciones te los dan sin ningún costo, pero y realmente yo creo que los ajustes, sigo insistiendo, son actitudinales, ¿no? Los que tenemos que tener y esos pues no cuestan nada. Gracias, Tania. Adelante, Mónica. Creo que uno de los argumentos que podemos utilizar cuando hay este cuestionamiento, ¿no? De los ajustes razonables son caros. Creo que lo importante aquí es tener la visión de mediano y largo plazo. La inclusión es algo que llegó para quedarse, por lo cual podemos hacer planes paulatinos para ir haciendo estos ajustes, los que mencionaba Tania, ¿no? Que a veces sí son más costosos, los que tienen que ver con modificaciones estructurales a edificios, a ambientes de trabajo. Eso sí pueden llegar a requerir una planeación para que la inversión vaya siendo, y yo lo pensaría así, no como un gasto, sino como una inversión para todas las personas. El diseño universal es algo que nos favorece a todas las personas. Entonces, pensarlo así, pensarlo como una inversión que estoy haciendo para que todas las personas en la institución puedan estar mejor y la puedo ir haciendo programadamente. Y
lo que estamos viendo ahora con este tema que mencionaba María José sobre las discapacidades psicoemocionales, psicosociales, es que muchos de los ajustes que vamos a tener que hacer tienen que ver ya más con el tiempo y el tema de los cuidados. Es un tema que en México tenemos que revisar quiénes cuidan y cómo están pudiendo cuidar a otras personas, las personas trabajadoras. Entonces vamos a estar requiriendo mucho más ajustes en temas de tiempo, espacios laborales, que de repente los ajustes requieren una herramienta puntual que se hacen una vez y se renuevan cada cierto tiempo. Creo que muchos ajustes van a ir en ese sentido. Gracias. Bueno, afortunadamente las instituciones que ocupa, digamos, el edificio que ocupa ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones, digamos, desde su construcción se hizo accesible reconociendo, digamos, las recomendaciones internacionales en cuanto a accesibilidad, pero se han tenido que recortar, digamos, digamos, escritorios, etcétera, para ser accesible para personas de talla pequeña, por ejemplo. Tenemos todo lo que tiene que ver con los audios en los elevadores, etcétera. Em, eh, Tomando en cuenta que estas cuestiones de accesibilidad pueden ser progresivas, ¿no? Como bien decía Mónica, creo que esto puede llevarse a cabo a través de un plan, ¿no? Decir, bueno, pues el objetivo de este año es hacer accesibles los baños y el objetivo del siguiente año es hacer accesible, digamos, toda digamos, la infraestructura que tiene que ver con acceso al público, etcétera. Yo recomendaría que se tomara en cuenta esto, que puede ser, digamos, paulatino y progresivo. Muchas gracias, María José. Pues muchísimas gracias a las tres por todas sus participaciones y reflexiones y aportaciones. Paso a entregar sus reconocimientos y me gustaría que les acompañáramos con un aplauso. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Mónica Gómez, por tu participación. Y muchas gracias, María José. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Si gustan pasar a otro descanso de 15 minutos y nos vemos para la mesa 3.